Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta en Economía Digital con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio, recordándoles que hoy es martes 30 de abril del año 2024, mañana es 1 de mayo y eso nos da pie, bueno, nuestro tema central. El tema central tiene que ver con esas expectativas que tienen las centrales de trabajadores con respecto al posible incremento de salario. En recientes días, representantes de la CTB en reunión daban a los medios de comunicación a conocer su decisión y su necesidad de que el salario mínimo se elevara, no solamente en bolívares, sino que el equivalente en divisas por lo menos a $200. Esto es algo que efectivamente llama poderosamente la atención, porque como una canasta alimentaria pudiese estar, según los cálculos del Senda, en el orden de los $550, los cálculos del CEDICE, 515 para la quincena de enero, por ejemplo, dólares, y según el cálculo de el Observatorio Nacional de Finanzas, alrededor de los $400, digamos que tenemos un límite inferior de $400 y un límite superior de 550. Estamos hablando de que las dos cabezas de hogar y un jubilado, un pensionado, con un salario de $200 pudiesen alcanzar con holgura esta canasta alimentaria promedio. Sin embargo, aquí la pregunta que huelga, más allá de las expectativas y los pronósticos que se están haciendo, es si el Ejecutivo efectivamente, más allá de los dineros que pueda llegar a haber acumulado producto del alivio de las sanciones en estos 6 meses cumplidos ya el 18 de abril, desde el 18 de octubre de 2023, bueno, hay suficiente efectivo como para poder cubrir esta gran necesidad. Y esto es importante porque si bien el Ejecutivo Nacional puede tomar la decisión de incrementar el salario mínimo, debemos recordar todos los elementos que están atados al salario mínimo desde el punto de vista de pasivos laborales y cálculos laborales. Esto quiere decir vacaciones, jubilaciones, pensiones, liquidaciones, elementos de cálculo vinculados con contratos colectivos, que efectivamente hace que el aumento del salario no sea solamente aumentar la nómina, sino que es aumentar la nómina y saber que eso va a tener un efecto multiplicador sobre los pasivos laborales. Es la razón por la cual el Ejecutivo Nacional, de manera consistente en los últimos 2 años, lo que ha acudido solamente a incrementar las bonificaciones, transferencias y complementos, que vale decir no tienen incidencia desde el punto de vista de los cálculos laborales, razón por la cual terminaría siendo mucho más sencillo y menos costoso en términos de erogación para el Ejecutivo Nacional seguir con esa estrategia que hasta ahora, en 2 años, hay que recordarlo nuevamente, hay que decirlo, ha sido lo que más ha hecho el Ejecutivo: incrementar los ingresos, un eufemismo, más no incrementar el salario, ¿sí? Siendo este un año electoral, con las características que tiene y esta fecha que se ha colocado para las elecciones, 28 de julio, que está a la vuelta de la esquina, está muy cerca, la expectativa que hay es de incremento del salario mínimo, y si no hay un incremento del salario mínimo, por lo menos incremento de las transferencias vía Plataforma Patria, incremento de las transferencias directas vía gobierno nacional a través de sus nóminas con los trabajadores, o de alguna manera mejoras en las características, condiciones y elementos que componen las bolsas y cajas de alimentación de las familias que en las comunidades y en los entes públicos pues se reciben a lo largo y ancho del territorio nacional. Este es un reclamo que efectivamente los trabajadores, con toda la razón del mundo, vienen haciendo de 2 años a la fecha, porque precisamente pues el costo de la vida, la asignación de precio en moneda extranjera, el pago en bolívares y la exigencia por parte del mercado del cobro en divisas hace que el salario del venezolano sea exiguo y que efectivamente no tenga poder real de cobertura. Pensemos en un hogar promedio, según los cálculos del ENCOVI, la encuesta nacional en la encuesta de condiciones de vida, que se está haciendo desde el año 2014 por parte de la Católica, la Simón Bolívar y la UCB, que recientemente en el mes de marzo fuese anunciado sus resultados para la edición 2023, daban cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista de la pobreza, de que si bien para el año entre el año 2021 y 2022 hubo un incremento en el ingreso a nivel de riqueza de los hogares, este incremento que revirtió puntualmente la pobreza entre 2021 y 2022, para el año 2023 ya no se es tan evidente, más bien hay un estancamiento, una lateralización de la pobreza desde el punto de vista de los cálculos a nivel del ENCOVI. Esto hace que la distancia, según los cálculos del ENCOVI, entre el que más gana y menos gana, sea alrededor de 35 veces. El año 2023 era 70 veces, bajó a la mitad, sin embargo sigue siendo mucho.
la cifra que está entre el que más gana y menos gana, reportando el que menos ganaba un salario mensual alrededor de $10 y el que más ganaba un salario alrededor de los 450, casi $500. Esto hace que efectivamente el cálculo, pues el costo de la vida en función de una canasta alimentaria se esté tasando alrededor de los $200 por cabeza de hogar, para tratar de redondear 400, 450, que permitirían a muchos venezolanos poder cubrir sus necesidades. So pena de los casos donde, por temas de migración, algunos venezolanos siguen recibiendo ayudas, subvenciones, transferencias de familiares en el extranjero, que con mucho esfuerzo, al tener una situación en algunos casos irregular todavía, o ya regular, pero apenas pues comenzando a reconstruir pues su vida desde el punto de vista de pareja, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de estudio, desde el punto de vista laboral, algunos de nuestros venezolanos que siguen enviándole dinero a sus familiares pues ya no están enviando lo mismo, como ya se ha dicho en otras oportunidades en este espacio, ¿no? Esto efectivamente hace que los reclamos que muy justamente el día de mañana se van a exigir a través pues bueno de las movilizaciones que estamos acostumbrados a ver los 1 de mayo. Por un lado, grupos de trabajadores a través de las centrales obreras que salen a reclamar sus derechos. Por otro lado, grupos de trabajadores por parte del Ejecutivo Nacional, movilizados a nivel nacional en gran cantidad de autobuses que se concentran quizás pues en la capital de Caracas, la capital de Venezuela, en Caracas, bueno, para dar un respaldo, una imagen de movilización a favor de todo lo que se está haciendo. Va a ser un poco más cuesta arriba este año, porque efectivamente las condiciones de vida de los venezolanos, esto ya escapándose un poco del tema salarial, pues no necesariamente han mejorado, ¿no? Algo que era la excepción más no la regla, se ha convertido en la regla, que es el hecho de básicamente pues prácticamente no tener energía eléctrica en el interior del país, servicios de transporte, comunicación, agua potable, recolección de desechos sólidos, elementos básicos y fundamentales de calidad de vida en cualquier lugar del planeta. En Venezuela es difícil poderlos ver y tener en las mejores condiciones. Allí donde esta situación que se presenta el día de mañana es importante prestarle atención, porque justamente los trabajadores van a salir con la intención de manifestar a viva voz en su derecho a la protesta, de explicar y decir pues por qué de alguna manera es importante el hecho de generar mejoras a nivel del ingreso, el hecho de tener unos cambios desde el punto de vista del estilo de vida, por qué es importante a nivel de la salud tener ingresos, por qué es importante tener servicios públicos que presten atención real a las necesidades del colectivo, porque en definitiva para eso es que están. Y para eso es que están pensados desde el punto de vista de la organización política o administrativa de nuestro país. Así que bueno, el día de mañana, 1 de mayo de 2024, se esperan anuncios, se esperan orientaciones más allá de los discursos que se están acostumbrados a ver y escuchar. Otra vez en el marco, un cronograma electoral, en el marco, una situación sobrevenida de posible escasez de recursos, motivado pues al tema de la reimposición de las sanciones, y hasta el 31 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, un mes, finiquitar todas las operaciones pendientes que comenzaron a realizarse en el marco de estos 6 meses a nivel petrolero y gasífero, en el mercado europeo estadounidense, que son mercados naturales de Venezuela, las exportaciones tradicionales, petróleo, gas, hacen que entonces Venezuela tenga un escenario un poco más complejo desde el punto de vista de los mercados donde puede llegar a estar. Y esto hace que de alguna manera se esté pensando más en los mercados asiáticos, vendiendo a descuento, no recibiendo pues de esos $70 promedio que había el mes pasado del petróleo mezcla Merey, que en el caso venezolano, quizás no 70, de repente 50, $45 por barril, con una merma pues en los ingresos que va a afectar, porque sí, el flujo de efectivo, y eso va a afectar la política de intervención y va a afectar el financiamiento del gasto. Efectivamente es un panorama bastante complejo. Sin embargo, más allá de toda esta situación, la reivindicación de los trabajadores desde el punto de vista de sus salarios es algo total y absolutamente válido, y es importante el hecho de que con el derecho pues a la protesta y poder decir y vociferar y manifestar incomodidades, estar en las calles y el día de mañana de alguna manera hacer saber y entender que sí, efectivamente el ingreso tiene que mejorar, pero no por la vía de los complementos, por la vía estructural, y que efectivamente eso tiene que ser algo sostenible y sustentable para permitirle a los hogares tener un mejor nivel de vida. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.